Bueno, el tema que he propuesto para esta presentación es fantasmas en el mundo antiguo, porque yo soy profesora de historia antigua y lo que he hecho ha sido estudiar las religiones. Tengo la asignatura que he impartido durante muchos años, son las religiones en el mundo antiguo, y estudiando estas religiones me he encontrado también en los textos a los fantasmas. Un tema que empecé a estudiar hace muchísimos años y que he impartido conferencias, he explicado también los fantasmas en el mundo antiguo en cursos de verano, y he tenido mucho problema porque a la gente no le gusta mucho este tema, por lo que sea. Genera una aversión en ciertas personas de nuestra sociedad, otros se lo toman a risa y otros pues se lo toman muy en serio, como son los espíritas, a los que les di una conferencia, y yo cada vez que decían fantasma me decían: no diga usted fantasma, di espíritu. Digo: mire usted, yo diré lo que quiera o podré decir lo que se me antoje, porque muchos textos los tengo en inglés y hablan de ghost, y ghost pues es fantasma. En fin, los llamaremos fantasmas con todo el cariño del mundo. Y lo primero que tengo que decir es que mi conocimiento de los fantasmas llegó por los textos antiguos. Y el primer pasa, por favor. Lo primero que hay que saber cuando hablamos de fantasmas es de qué estamos hablando. Generalmente el término fantasma hace alusión a un espíritu, un ser que teóricamente no se ve, es completamente espiritual, un ser imaginario que no tiene cuerpo, que aparece y desaparece. Y en las religiones antiguas y también ahora en las modernas se identifica como una parte visible de un difunto. En el mundo antiguo también se le suele llamar sombra o espíritu, y como tal se le encuentra, por ejemplo, en un trabajo que estoy haciendo ahora sobre la Eneida, se les llama sombras, es decir, no hablan para nada de fantasmas. Pasa. El término fantasma hace alusión a estos seres generalmente imaginarios, y digo generalmente porque luego diré que yo he visto dos fantasmas y no son imaginarios, pero mi experiencia la contaré al final. Normalmente uno se imagina el fantasma o bien como una sábana volando, que tiene una forma antropomorfa, con dos agujeros negros que pueden ser los ojos, o también se ven como una especie de sombra al trasluz en una habitación a oscuras. Con lo cual tenemos esta imagen. Pasa. En el mundo antiguo lo que se veían eran seres imaginarios, es decir, se suponía que las enfermedades estaban producidas por unos seres imaginarios, y normalmente obviamente no conocían lo que es la polución, ni las enfermedades, ni la transmisión de las enfermedades, ni los microbios y tal, y creían que estos fantasmas se les podía llamar, se les podía propiciar, otras veces se les podía solicitar la ayuda, en fin, que eran unos seres que eran muy reales, no en su apariencia física, sino en esa apariencia imaginaria de hablar con fantasmas. Yo llamo fantasmas, sé que estoy rodeado de fantasmas, pero no se les concedía esa
sábana que nosotros conocemos ahora como un fantasma, que es un fantasma, es como una sábana que vuela. Repite, pasa, por favor. Ha habido experimentos, se llama el experimento de Phillips, que es lo que yo hablo. Es el experimento de Phillips y la percepción de los fantasmas que se han hecho por parte de un experimento que hizo el doctor Alan Robert George Owen, un matemático y genetista que trató de ver si podía medir de alguna forma o alguna forma de energía esta existencia de los fantasmas. Pasa, por favor. Es muy curioso que los integrantes de este grupo que diseñaron lo que es el experimento, pues lo relacionaron con la brujería. Es decir, el concepto de magia como energía tiene relación con esto que llamamos fantasmas, porque se supone que el fantasma es la parte energética del ser humano, que se compone de parte física o carnal y visible, y una parte espiritual que en el momento de la muerte deja la parte material y teóricamente sale X volando y se puede materializar en un momento determinado. Pasa, por favor. El primer fantasma que se conoce en la historia antigua, ya les digo que es mi especialidad, es el fantasma más antiguo conocido, es el de que sale en el poema de Gilgamesh, del 2500 al 2000 a.C. en Mesopotamia, y está descrito en una tablilla que tienen ustedes de barro, la tienen en pantalla. A su lado está una persona que llora, que es Gilgamesh, que llora la muerte de su amigo Enkidu, y este Enkidu baja al submundo, baja al más allá y vuelve en un momento determinado del poema, pero se pierde la tablilla en la cual Enkidu le va a contar a Gilgamesh cómo es ese infierno o es el más allá. Pero repito que este es el primer fantasma que conocemos en la historia de nuestra civilización. Pasa, por favor. El caso es que en esta tablilla que veíamos anteriormente, es en la tablilla 11 del poema de Gilgamesh. Gilgamesh quiere encontrar la inmortalidad, conseguirla. Para ello va a un país lejano donde vive un ser que se llama Utnapishtim y le dice que va a revelarle a Gilgamesh una materia oculta y es el secreto de la inmortalidad. Los dioses que intervienen en este episodio del poema de Gilgamesh son Anu, Enlil, Ninhuk, Ea y esta persona que es Utnapishtim, que él y su familia, su mujer, que no tiene nombre, son los únicos supervivientes de un diluvio que es el primer diluvio que conocemos en la historia de Mesopotamia. El diluvio es una creencia en esa inundación que figura en el Antiguo Testamento, en el cual Noé crea el arca o construye un arca con la ayuda de las personas que viven por allí, meten una pareja
de cada uno de los animales que existían entonces y van navegando hasta que por fin se para el diluvio y consigue pararse el arca, sueltan una paloma y como ven que ya pueden volver a la tierra, pues suelta a todos los animales, pero ese Noé sumerio, que es anterior al Noé que conocemos en el Antiguo Testamento, es un personaje inmortal que además conoce la forma de ser inmortal y Gilgamesh se lo pide. Quiere saber cómo ser inmortal y Utnapishtim le dice que hay una planta, se la da y Gilgamesh, al volver a su ciudad, sigue, por favor, pasa. Tiene mucho calor, va a bañarse en un río, deja la planta fuera del agua, se desnuda, se mete en el río y llega una serpiente, que la tenéis aquí representada con Gilgamesh alrededor y Gilgamesh desnudo, que sale del lago o del río y se da cuenta que la serpiente se ha comido la planta de la inmortalidad y él ha perdido esa inmortalidad que le había dado Utnapishtim. Y por este despistado de Gilgamesh, la serpiente es un animal que se cree que es inmortal porque cambia la piel todas las primaveras. Y en cambio Gilgamesh perdió la inmortalidad y con él perdimos la oportunidad los humanos también de ser inmortales. Pasa, por favor. En el mundo mesopotámico se creía que existían estos espíritus, llamémoslo, que eran los Hivim o Etenmu, que se creaban en el momento de la muerte y tomaban la memoria y la personalidad de la persona que había fallecido. Viajaban a un inframundo que se llamaba el Irkaya y allí se les clasificaba y se les asignaba una posición determinada y llevaban en el Irkaya una existencia similar en algunos aspectos a la que tenían cuando vivían. En Babilonia, el fantasma más temido era el fantasma de una mujer que había muerto de parto, porque se creía que era un fantasma insatisfecho y que volvería por la noche, sobre todo a beber la sangre de los recién nacidos, porque estaba resentida porque ella había muerto de parto y no había podido cuidar a su bebé. A este fantasma o esta mujer fantasma en el mundo hebreo se le llama Lili, que sería la primera mujer de Adán antes que Eva. Pasa, por favor. El concepto de fantasmas también se asimilaba muchas veces con el Ji, que significa estar enfermo, el Dime o demonio, o el Ji 6, el negro, por lo que decíamos que se podían representar en forma de sombra, o el Dim 4, que también se traducía como el que se acercaba o los que se acercaban. Pasa. En Egipto es muy curioso porque mientras que en Mesopotamia hemos visto que tenían un cuerpo y un alma o un fantasma que podía sobrevivir, en Egipto había 9 formas de inmortalidad. Es decir, no es que hubiese 9 almas, sino que estaba el cuerpo, que era el que se momificaba, y al lado de ese cuerpo existían el Ren, que era el nombre o la energía, pasa por favor, estaba la sombra y estaba también el Ka y el Ba, que eran una serie de elementos, los tenéis aquí
en la diapositiva, el Ka era el cuerpo, que era el que se momificaba, el Ankh o espíritu, el alma Bai, que tenía forma de ibis, el Ka, que era el doble o era la energía, y sobre todo es muy importante el concepto de sombra, porque precisamente en las tumbas egipcias siempre se ponían dos puertas cerradas, que luego las veremos en los sarcófagos romanos también, el concepto de las puertas, para entrar o salir los espíritus del más allá. Y vemos en esto que estoy señalando con la flecha, vemos a la sombra que sale por una puerta acompañada del alma Ba, y también al lado vemos la Ka, que está significada, o el Ka, perdón, que está escenificada con esa doble brazos levantados hacia los espíritus. Y se ve también el Ka del faraón, que lo lleva sobre la cabeza para indicar su inmortalidad. Pasa, por favor. ¿Puedes pasar, por favor? Pues es que no. Ahora. Sí, en esta diapositiva tenemos ya en el mundo de Atenas una casa encantada, y tenemos una carta del escritor romano Plinio el Joven, en sus epístolas número 7-27, que habla de una casa que había en Atenas, que estaba encantada, y un filósofo que estaba buscando casa se encontró una que era muy barata y dijo, bueno, me quedo con ella. Y dijeron, oye, ten cuidado porque esta casa está encantada y tiene un fantasma. Y él dijo, no me importa, no me dan miedo para nada. Y entonces este filósofo, que se llamaba Atenedoro, pues se puso a trabajar por la noche, y en un momento determinado, pasa, por favor, se le aparece un fantasma, él la llamaba también sombra, y le dice que no le tiene miedo, pasa de él, y el fantasma le dice que el problema que tiene es que está mal enterrado, está enterrado en el jardín de la casa donde vive este Atenedoro, y que si le entierra, pues que ya tendrá un descanso eterno y dejará de poder aparecerse como fantasma. Entonces Atenedoro va a hablar con los que gobernaban en Atenas, excavan en el jardín, descubren precisamente a un esqueleto con unas cadenas, que era de la misma forma que se le había presentado a él el fantasma del muerto, y es la primera noticia que tenemos de la presentación de los fantasmas con cadenas. Y luego hay un documento muy interesante de una carta de Plinio el Joven en sus epístolas 7-27, en la cual escribe a Lucio Licinio Sura, que era un español, y le dice que tiene noticias de varios hechos de fantasmas, pero que dice que está extremadamente deseoso de saber si crees, le pregunta a Licinio Sura, en la existencia de fantasmas, porque él ha escuchado a Curcio Rufo, que era gobernador de África, hablar de uno que se le había presentado, pasa por favor, que le había hablado también del futuro, y otro les habla directamente, pasa por favor, que de esto ya hemos hablado, de la casa de los fantasmas. Y lo que más me interesa es que es la primera vez que se habla primero de fantasma con cadenas y también de fantasma
como cubierto por una sábana, que es el concepto moderno que tenemos en la época moderna para dibujar un fantasma, que es el que yo os he puesto aquí arriba en la diapositiva. Pasa, por favor. Esta creencia en los fantasmas estaba muy arriesgada. Plinio habla también de un liberto suyo que por la noche se durmió en una casa, se le presentó un fantasma y se dedicaba a cortarle el pelo. Y Licinio Sura hace hincapié en que este personaje que él le hablaba de fantasma no era un indocumentado, sino que era una persona con cultura. Es decir, no era un analfabeto, aquí os lo pongo, recalca como no analfabeto, porque normalmente esta creencia en los fantasmas siempre se dice que es propia de personas pues que tienen mucha imaginación y que no tienen ninguna cultura. Pasa, por favor. Pasa la anterior, que has pasado una demasiado. No, pasa la siguiente, sí, la 23. Esta es lo que hablaron también de un amante, de las mentiras, y de una novia fantasma que se aparecía en Atenas y también en Corinto. Pasa, por favor. Y ya en época mucho más moderna, luego volveré, creo, a la historia antigua, pero se habla de que en una tal María López Escaño de Cabrera, que nació a principios del siglo XX y que murió antes de casarse, está enterrada me parece que está en Macharabiaya, en la provincia de Málaga. Pues se aparece porque murió antes de casarse, murió en la iglesia y está enterrada. Primero estaba enterrada en el camposanto de este pueblo de la provincia de Málaga, en la Sarquía. Murió con 19 años y la enterraron vestida de novia y la lápida la pasaron a la iglesia del pueblo, y se decía que María López Escaño de Cabrera se aparecía con el vestido de novia en el cementerio y también en la iglesia donde está la lápida, y se aparecía en ese pueblo, sobre todo en las noches de difuntos y en la fecha en que ella había muerto, que era el 20 de octubre de 1901. Pasa, por favor. Se conoce también la aparición del fantasma de César a Bruto, que se aparece aquí, lo tenéis en este dibujo que he encontrado en internet. Pasa, por favor. Y también una constante que debemos, la creencia en el amor constante más allá de la muerte, que está expresado en una poesía preciosa de Quevedo, que no sé si muchos lo conocéis, pero os lo puedo leer, lo tengo aquí en la diapositiva. Dice: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no desotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido,
su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Este soneto de Quevedo, que se llama Amor constante más allá de la muerte, tiene sus raíces, pasa por favor, en una elegía del poeta romano Propercio, en la elegía, me parece que es 7-9, y tenía una amante. Propercio vivía en la época del emperador Augusto. Tenía una amante que se llamaba Cintia. Tenéis aquí las elegías de Sexto Propercio, que están en internet y las podéis bajar cuando queráis. Y resulta que Cintia se muere. Cintia se muere y el enamorado le escribe una elegía preciosa, que os la voy a leer también, y dice: existen los manes son los espíritus familiares de los difuntos. Y luego dice una frase muy repetida que os sonará mucho a todos, que dice: la muerte no acaba todo, la muerte no es el final, y una pálida sombra se escapa de la pira extinguida. Pues he visto inclinarse sobre mi cama a mi Cintia, eco de la enterrada hace poco a un lado del camino, cuando mi sueño estaba pendiente de las exequias de mi amor, y me lamentaba en el frío dominio de mi lecho. Tenía el mismo peinado con el que fue llevado a la tumba, los mismos ojos, el vestido estaba quemado, lo que hicieron fue una cremación, una incineración, por un lado, y consumido estaba el berilo, una sortija, que llevaba en el dedo. Y las aguas del leteo, que son las aguas del olvido en el Erebo, en el más allá de griegos y romanos, habían manchado su piel, la piel de su rostro. Dejó escapar su voz y su vital aliento, pero en los pulgares le crujían sus débiles manos. Y en latín dice: suna liquid manes letum non omnia finus, no finit, es decir, la muerte no es el final. Pasa, por favor. Aquí yace, en tierra del Tíber, la dorada Cintia, Gloria, anterior, por favor, la 27, la 28, por favor. Aquí. Aquí yace Cintia, en la tierra del Tíber, la dorada Cintia, que yo la he amado, dice: que ahora te posean otras, luego yo sola te tendré, conmigo estarás y estaré, y desharán mis huesos mezclándose con tus huesos. Y cuando terminó de hablar conmigo, la sombra se desvaneció entre mis brazos. Pasa, por favor. De esta idea pasada a través de los siglos es de la que tomó Quevedo el tema del soneto que os he acabado de explicar. Y también hay que saber que los fantasmas eran llamados en el mundo antiguo por los nigromantes. Aquí tenéis al profeta, me parece que es Eliseo, que está llamando, o Elías, que está llamando a Eliseo, que siempre los confundo, y se apareció. Otros dicen que no se apareció, sino que era un efecto de ventriloquia, y los griegos, ya de ventriloquismo, y los griegos consultaban a los muertos en lo que se llamaba los necromantellos, y aquí tenéis la foto del necromantello de Éfira, que se encuentra en Grecia. Estas son las bóvedas que sujetan un templo que está en la parte de arriba. Creo que lo he puesto en la diapositiva siguiente. Pasa, por favor.
está aquí. Esta es la iglesia que se puso sobre el necromantello para sacralizarlo, digamos, y estaba en la confluencia, está en estos momentos porque existen, la confluencia del río Aqueronte, que es el río de la aflicción, y el Piriflegetón, que es el de la llama o el río de fuego, y el Cocito, que es el río de los lamentos y que existe precisamente en esta zona de Grecia. Y los griegos antiguos creían que las almas de los muertos entraban al inframundo por las fisuras que hay por aquí en la tierra. Estos son los restos del edificio antiguo que está excavado por Sotirios Dakiris, y que también pues se podía entrar por aquí al más allá, personas como Eneas, por ejemplo, en la Eneida, y Odiseo a buscar el alma de Tiresias, porque se creía que los difuntos que pervivían en el más allá en forma de sombras o fantasmas conocían el futuro y se podía ir a consultarlos para conocer ese futuro los vivos. Pasa, por favor. En la Odisea os decía que había descendido Odiseo a Hades para consultar el alma de Tiresias. Es una de las figuras que tenemos por aquí. Pasa, por favor. Y también se hacía la consulta a los muertos de dos formas. Una, por lo que se llamaba la incubatio, que tenéis aquí, en la cual uno de los fieles dormía en el santuario de Esculapio y recibía la visita del dios o la visita de un fantasma que le revelaba una cura para la enfermedad que tenía. Y por aquí se bajaba sobre todo en lo que se conoce como las puertas del Hades o las puertas de los sueños, que también se solían representar en los sarcófagos romanos. Pasa, por favor. Aquí tenéis la forma de cómo se hace la llamada al fantasma de Tiresias, que se aparece en esta forma, no con sábana, sino en una forma como translúcida. Y la única inscripción que yo conozco que está dedicada a las puertas gemelas del sueño, por las que pueden entrar los vivos a consultar a los fantasmas de los muertos, y pueden salir también los muertos por las puertas que se llaman las puertas gemelas del sueño. Esta lápida, que tengo yo un artículo en internet que lo podéis encontrar, está dedicada a las puertas gemelas del sueño, y cuando se hace una dedicación a una divinidad, que puede hacerse en un necromantello o simplemente también en una incubatio, en un santuario preparado para ello, se hace una dedicación. En este caso la dedicación se hace a Venus, aquí pone Veneri, Vistrici, y se hace constar en la dedicación que el que la dedica vio a ese difunto o vio a esa divinidad, por la fórmula que pone aquí, que pone ex vi, está cortada y tendría que poner es visu, que significa porque la vi. Pasa, por favor. Y aquí tenéis el sarcófago que os digo, con las puertas gemelas del sueño, y tenéis un artículo mío que se llama La estela de la confusión,
CIL 6338V y los fantasmas, que lo podéis mirar, está en internet, porque yo descubrí, por favor, pasa la siguiente, creo que la encontré y la he puesto, sí, la tenéis aquí, es esta foto, es un difunto que está representado desnudo, está en el Museo Arqueológico de Santander y está dedicada por su mujer, que es Neoria Habita, y la dedica a su marido como le vio, por eso aparece el fantasma desnudo con un pene bastante grande, se encontró en Peñamaya, en la provincia de Burgos, y es la única noticia que yo tengo de la existencia en época romana de la representación de un fantasma desnudo, porque su mujer lo vio y que encima le hizo una dedicación. Pasa, por favor. Pues ya no hay más. Esa es la última, pues nada, simplemente deciros que tenéis en este sarcófago que está en el museo, en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Hay uno que es muy parecido a este me parece que está en el Museo Vaticano, y hay veces que estos sarcófagos lo que se ve es una divinidad que sale como Hércules, que estuvo en el más allá para rescatar al cancerbero y luego volvió a salir, y otras veces se ve que sale un esqueletito, y otras veces sale pues como una carita pequeña, que es una de las almas que sale precisamente del Hades por estas puertas, que una es de marfil por la que salen los fantasmas, y otra es de hueso por el que salen los difuntos. Es decir, también en Grecia se creía que salían los sueños vanos o los sueños verdaderos por una puerta o por otra. Quiero decir con esto que todo lo que os he contado en estas diapositivas es sobre las creencias de los fantasmas, tanto en el mundo antiguo y de su aparición, de que salían por las puertas gemelas del sueño, que os he mostrado aquí, y también el fantasma que se apareció a su mujer en la provincia de Burgos, en Roma, y también los fantasmas que aparecían en el Hades, a los cuales se les hacía ofrendas. Y además hay una cosa muy curiosa que quiero deciros también en relación con la serpiente, porque en el mundo antiguo se creía, en el mundo latino, se creía que la médula espinal de los difuntos se aparecía cuando se hacía una libación en forma de serpiente, con lo cual quiere decir que representaban a los fantasmas no en forma de fantasmas con una sábana, sino como forma de serpiente, y una forma también de inmortalidad. Y con esto creo que acabo. Pues muchísimas gracias, Ana María, Ara, por compartirnos esa experiencia que querías contarnos. Bueno, que yo quería contaros, efectivamente, que no la he puesto ya en el Power, que yo he visto 2 fantasmas. Es decir, con estos ojitos, y además fantasmas. Uno lo vi en Roma, porque estaba examinando allí, y en el centro asociado de la UNED, y entré por la mañana, no había nadie. Yo tenía que empezar a examinar a las 8:30, debían ser como las 8:15, pero no había venido todavía el portero, ¿no? Entonces subí por unas escaleras y bajaba un señor alto, pero señor de carne y hueso, vestido como si hubiese dormido con el traje que llevaba gris. Sí. Dije, buenos días. ¿Hay alguien arriba? Y dice, no, todavía no ha venido nadie.
Seguí hacia arriba y vi como no había nadie, bajé y ya estaba el bedel. Le digo, hombre, buenos días, ¿está usted aquí ya? Se me ha dicho un señor que bajaba por la escalera que no había nadie todavía. Se me queda mirando y dice, sí, aquí no hay nadie. Digo, pues si yo he visto a un señor, y dice, ese es el fantasma. Digo, ¿cómo que el fantasma? Dice, sí, unas veces le vemos y otras no lo vemos, pero está aquí, es un fantasma, debe ser de la época de la guerra y tal. Dice, pero aquí tenemos dos fantasmas, el que ha visto usted y una que es una bailarina. Digo, pues muchas gracias. Total, que empecé a examinar y lo conté, ¿no? Y luego, Sí. he sido muy amiga de Paloma Navarrete, que es muy famosa también por ver fantasmas, ella y parte de su equipo. Y Paloma siempre me decía, Ana, pero si es que tú los puedes ver perfectamente. Digo, que yo no quiero ver fantasmas, déjame en paz, que con el que vi en Roma ya tengo bastante. Total, que una tarde viniendo, yo vivo en el número 13 de una calle, crucé la calle grande y empecé a andar por mi calle y delante de mí iba un señor, y ahora que lo recuerdo, alto y delgado como el señor de Roma, pero no le vi la cara. Iba empujando un carrito, era canoso, y pensé, claro, era un abuelito, empujaba el carrito de un niño que no le vi, y a ambos lados del abuelito y del carrito jugaba un niño con pantaloncito azul y blusita blanca, y un niño con pantaloncito rojo y blusita blanca también. Y yo iba desde el 1 hasta el 9, yo iba gruñendo, cargada con 2 bolsas del supermercado y diciendo, si paso por la izquierda me empuja contra el jardín el niño de la izquierda, y si los paso por la derecha, el del pantaloncito rojo me empuja contra los alcorques y contra los coches y me tira, y yo gruñendo como buena señora mayor cargada, que no me dejaban pasar los niños. Y de repente, claro que sí. el niño del pantaloncito azul salió por una cuestecita al parque, salió corriendo, yo dejé las bolsas y miré al abuelo para decirle, espérese, que voy a por el niño que se le ha escapado. Volví a mirar y el niño no estaba. Entonces cogí mis bolsas, adelanté al abuelo, ni miré para atrás ni nada. A Paloma me dijo luego, claro, yo llegué a casa y llamé a Paloma Navarrete y le dije, Paloma, acabo de ver un fantasma. Me dijo, ¿ves? Que te he dicho yo que los veías. Digo, pues qué bien. Y dice, ¿no le has preguntado al abuelo? Digo, sí, hombre, estaba yo para preguntarle al abuelo. Si llega a ser una señora, a lo mejor me había dado menos vergüenza, pero ya un señor que le voy a decir, oiga, que he visto al fantasma de su nieto, pues no. Y la verdad es que siempre que paso por allí, yo vivo en el 7 y el sitio del fantasma es el 7, y paso y le digo hola y le rezo un Padre Nuestro, o le rezo una salva, y le digo, bueno, pues si estás aquí, guapo, pues hala, un besito y que sepas que te vi. Bueno, entonces lo que tú estás contando es que los ves como de carne y hueso. Sí, vamos, como te estoy viendo a ti. Y luego, bueno, no, experiencias raras, llámalas raras, ¿no? Por ejemplo, oír que me llamaba mi hija no vive conmigo, mamá, hola Ana, ¿qué tal? ¿Has venido? No me contestaba, yo decía, pues yo seguía en la cama hasta que me levantaba, ¿no? Y luego venir mi hija, después, hola, ¿has venido esta mañana? Y dice, no. Yo, pues me has llamado, y dice, pues era el fantasma. O sea que en casa ya estamos acostumbradas a estas cosas de la abuelita. Vaya que sí. Muchísimas gracias por compartir estas experiencias con nosotros y por tu sabiduría. Muchísimas gracias. No, sabiduría no, y simplemente deciros que los fantasmas existen, se pueden materializar, y si creemos en la inmortalidad y si creemos en los ángeles, ¿por qué no vamos a creer en los fantasmas? Que es lo que digo yo siempre, o sea, que los ángeles sí existen y la parte espiritual del hombre o la mujer o el ser humano no, pues también, que se pueden materializar, pues también. Y que yo he visto 2, pues... y luego hay otra cosa que os cuento, cuando vayáis a Roma, está el Museo de las Almas del Purgatorio, que está al lado del Tribunal Supremo, en la Riva Tevere,
Ripatevere número 14, en la Iglesia del Sacre Cuore del Sufragio, y está el Museo de las Almas del Purgatorio. Y ahí tenéis en una habitacioncita, dejan entrar perfectamente, ni cobran ni nada y tal, las pruebas de la existencia de almas en el purgatorio reunidas por un sacerdote católico. Que sabéis que ahora no existe el purgatorio, con lo cual, ¿dónde están todas esas almas en pena? Y luego, y luego tenéis otro en Roma, por eso te digo que estoy harta de hablar de fantasmas. Está el fantasma de Nerón, se apareció en el sitio donde ahora mismo está Nuestra Señora del Popolo, en la Plaza del Popolo, claro. Y están las placas con una higuera que creció sobre la tumba del emperador Nerón, y el Papa la tuvo que cortar la higuera porque venían allí a hacer ritos de magia negra, y la cortó, dijo que había sido un milagro, y dentro del intradós de la iglesia de Santa María del Popolo hay unas placas que reproducen ese milagro, la aparición de la Virgen al Papa, diciéndole que cortara la higuera, cómo cortan la higuera y cómo está en los murciélagos y todas estas cosas con el fantasma de Nerón. O sea que Roma está totalmente llena de fantasmas. Pues ya lo sabéis, amigos. Esta ha sido la ponencia de Ana María Vázquez. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por escucharme y por compartir mis experiencias, que en el fondo son divertidas. A mí ni me dan miedo los fantasmas, tengo el alma tranquila. ¿Y qué le vamos a hacer? Si aparecen, pues le diré, anda, pues eso. ¿Qué quieres que te diga? Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias. Un saludo a todos.